Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, instructora. Bien, sí, señora. Camilita, muchas gracias por contestar. ¿Cómo me los han tratado? ¿Sí me extrañaron o no? Claro, profe. 2 semanas los dejé tranquilitos. Bueno, espero que hayan pasado rico con los compañeros y ya pues hoy tienen ustedes el reporte de calificaciones. Hoy iniciamos, estimados aprendices, una nueva actividad de proyecto. Por eso es que ustedes ven acá en la diapositiva, ¿me confirman si están viendo la diapositiva? Sí, señora. Ok, perfecto. Estamos viendo la actividad de proyecto 3, porque hoy iniciamos actividad de proyecto. La actividad de proyecto 2 terminó el día de ayer, 13 de septiembre, como están viendo ustedes en el cronograma. Y a partir de hoy iniciamos la tercera actividad de proyecto, que se llama estructurar procesos integrados dentro del proceso Plan Maestro Logística Comercial. Y con esta actividad de proyecto iniciamos nuestra primera actividad de aprendizaje de esta actividad de proyecto, que es la actividad de aprendizaje número 6. Es el día de hoy lo que vamos a explicar, 2 evidencias de esta actividad. Bien, les doy la cordial bienvenida a los aprendices que en este momento nos acompañan. Tenemos a 24 personas. Mi saludo y fraternal cordial a ustedes, estimados aprendices. Espero que estén pasando una buena noche. Hoy vamos a pasar un momento agradable. Las personas que están cumpliendo años, hoy vamos a celebrar su cumpleaños del mes de septiembre. Espero que estén aquí. Les dije a mis líderes que me colaboraran para que no me faltaran hoy los cumpleañeros. Como siempre, al inicio de la sesión del mes se hace la celebración del mes de los cumpleañeros y ya más adelante vamos con ello. Bien. Vamos a hacer también una presentación breve del instructor de ambiental que tenemos también para esta actividad de aprendizaje número 6. Explicamos la temática, la apertura de esta actividad de proyecto 3 y la explicación de la evidencia 1 y de la evidencia 3 de esta actividad. Bien, entonces, sin más preámbulos, espero que no se conecte ahorita. En este momento tenemos a John Wilmer Tinjaca. John Wilmer está. ¿No está John? Ian Franco. ¿No está Ian Franco Gutiérrez? Eduardo Alberto Mora. Sí, señora, buenas noches a todos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Eduardo, bienvenido a tu cumpleaños, tu celebración, por fin te tocó. Por fin, por fin. Gracias a Eduardo, todos. cuéntanos quién es ese bebé tan lindo, qué foto tan graciosa. ¿Por qué escogiste esa foto? Porque representa parte de mi motivo, parte de mi motivación diaria que tengo, y es mi sobrina, que ser más que mi sobrina es como si fuera mi hija. Entonces, ese triste mujer es mi motivo día a día para lograr muchas metas que tengo en mi vida proyectada. ¡Qué linda! Qué lindo que muestres tu motivo, y es que todos tenemos un motivo para estar acá y no vamos a perder ese motivo nunca para no desfallecer. Muchísimas gracias, Eda, por compartir ese momento tan agradable con la niña, y espero que disfrutes de esta serenática que traemos para ti y para tus compañeros el día de hoy. Vale, muchas gracias a todos. Ok. Vivian Vanessa de la Pava está con nosotros. Hola, buenas noches, sí, señora. Hola, Vivian. Cuéntanos por qué esa foto. Te veas más bonita. Sí. Aparte de eso. Esas son las palabras textuales. Porque tiene el tatuaje Vivian, entonces también quería mostrar el tatuaje que tiene en su brazo, en su hombro izquierdo, su hombro derecho es. Bienvenida, sí. Vivian. Me alegra conocerla un poco más, y a ti y tus compañeros también te están conociendo. Casi no tenemos ese contacto físico, pero estos espacios nos permiten tener ese acercamiento un poco más fraterno con todos. Y a todos ustedes, John Wilmer Tinjaca, Ian Franco Gutiérrez, Eduardo Alberto Mora y a Vivian Vanessa de la Pava, nuestras más sinceras felicitaciones. Les deseamos un año
cargado de minutos de felicidad, de horas de amor y de semanas de alegría. Que pasen un feliz cumpleaños. Sabemos que las palabras no pueden sustituir un abrazo, pero sirven para hacer llegar los mejores deseos a tan bellas personas. Felicidades en su día. Y para ustedes, esta pequeña serenatica. ¿Están escuchando? No, señora. ¿No se escucha? No, profe. Ok, espérate un momentico, por favor. Bueno, no. Problemas técnicos, un momentico, revisamos acá. Gracias por confirmar. Ok, ahora sí. Bien, confírmenme de nuevo si están escuchando, por favor. ¿Ahora sí? Sí, señora. ¿Ahora sí? Al llegar esta fecha esperada, te venimos a felicitar, porque tú eres la prenda dorada a quien quiero formarle un altar. Te deseamos que duren 1000 años con toda nuestra sinceridad, que te olvides de los desengaños, que sean llenos de felicidad. En este día de tu santo quiero que tú me permitas que te dedique mi canto, que serán tus mañanitas. Muchas, pero muchas felicidades. Muy bien, felicitaciones, estimados aprendices, en este bello nuevo año de vida. Que la pasen sabroso en ese día. Muy bien, ¿sí escucharon la serenatica, verdad? Corta pero sustanciosa. Sí, señora. Muchas gracias a todos. Con muchísimo cariño para ustedes. Muy bien, continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Tenemos entonces para ustedes la presentación del instructor de ambiental, el instructor ingeniero Juan Carlos Blanco. Él es ambiental y de saneamiento básico. El instructor, estos son los datos de él, ustedes pueden consultar ya, el instructor está en el staff de instructores que tenemos en plataforma de Territorium, ya él está disponible para que puedan acceder a estos datos básicamente que tienen acceso ustedes, correo electrónico, también tienen ahí el celular de él. En este momento no lo comparto, pero ustedes tienen acceso directamente en plataforma. Él va a tener con ustedes la sesión de explicación de las 2 evidencias de ambiental el día 21 de septiembre, que es el próximo lunes. Es decir, el próximo lunes no los voy a acompañar, yo los voy a acompañar en 15 días. Bien, entonces la siguiente sesión es la explicación de la evidencia número 2 y de la evidencia número 6 de ambiental. Bien. El instructor solamente nos va a acompañar en el periodo del 18 de septiembre al periodo del 6 de noviembre, pero con ustedes va a iniciar el 21 de septiembre. Bien, en ese orden de ideas no se pueden, es decir, ustedes van a terminar la actividad con él el día 11 de octubre, que termina la actividad proyecto, la actividad de aprendizaje 6, pero él va a hacer, si hay necesidad, planes de mejoramiento con los que se queden, digamos, o los que no cumplan al 11 de octubre con la entrega de las evidencias a tiempo. Él va a formular esos planes de mejoramiento durante esa semana siguiente y va a recibir esos planes de mejoramiento. Califica los resultados de aprendizaje de esas 2 evidencias, que sería el resultado de aprendizaje correspondiente a ambiental, el de asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación. ¿Bien? Entonces, para que tengan muy presente, esas 2 evidencias se van a explicar en la siguiente sesión, que es el 21 de septiembre. Entonces, les presento, él es el instructor que los va a acompañar hasta el 6 de noviembre. Muy bien. Iniciamos entonces con la introducción a las 32 evidencias con las que cuenta esta nueva actividad proyecto número 3.
La actividad proyecto número 3 se llama estructurar procesos integrados dentro del Plan Maestro de Logística Comercial. Esta actividad proyecto número 3 inició el día de hoy, 14 de septiembre, y va a ir hasta el 7 de marzo de 2021. Eso no quiere decir para nada que los planes de mejoramiento se van a hacer hasta el 7 de marzo de las evidencias que estén en esta actividad proyecto 3. Nosotros vamos a hacer un corte en noviembre. De todo lo que se haya entregado tardío a la fecha, se harán planes de mejoramiento hasta noviembre y deben cumplir en noviembre esos planes de mejoramiento. De modo tal que empecemos un nuevo año bien, con el pie derecho y no atrasados. Entonces, espero que no se me atrasen. Ya vi que en esta actividad proyecto número 2 que terminó el día de ayer, se me están empezando otra vez a atrasar, habiendo ya quedado que no lo íbamos a volver a hacer y que nos íbamos a organizar. Tuvimos 4 semanas para hacer 7 evidencias y nos quedamos aún cortitos. Entonces, espero que de verdad tomen el proceso y reorganicen sus actividades para que puedan leer todo el material y no en 2 días hacer 7 evidencias donde no alcanzan, ni a escuchar las grabaciones de las sesiones donde no hicieron parte, ni a preguntarle al instructor porque el fin de semana no está. Bien, entonces, tener muy en cuenta, por favor, estimados aprendices. Esta actividad de proyecto 3 que iniciamos el día de hoy tiene la actividad de aprendizaje 6, la actividad de aprendizaje 7, 8, 9, 10 y 11. Tiene 3, 4, 5, 6 actividades de aprendizaje. Y hoy les voy a explicar de la actividad de aprendizaje 6, 2 evidencias, la evidencia 1 y la evidencia 7. Esta actividad de aprendizaje 6 inicia el día de hoy, 14 de septiembre, y termina el 11 de octubre. Bien, tiene 7 evidencias, al igual que las evidencias de la actividad de aprendizaje 2 que terminamos ayer. Entonces, después cuando terminemos esta actividad de aprendizaje 6, seguimos con la actividad de aprendizaje 7, que tiene 4 evidencias. Acá van a estar solamente conmigo. Luego vamos a tener 4 evidencias y terminamos con la actividad de aprendizaje número 9, que tiene 5 evidencias para este año 2020. El siguiente año, ustedes se van a vacaciones, vamos a estar hasta el 11 de diciembre, si Dios quiere, y continuamos, como ustedes ya tienen ese cronograma general de la formación, el 25 de enero, para iniciar la formación de la actividad de aprendizaje número 10, con las 8 evidencias que tiene ella, y la actividad de aprendizaje 11, con 4 evidencias, para terminar esta actividad proyecto 3, que consta de 32 evidencias. Bien, entonces muy claro está en la pantalla de qué es lo que vamos a trabajar de aquí a el otro año marzo, que termina esta actividad proyecto número 3. Bien. Ok, entonces, vamos entonces con la actividad de aprendizaje número 6, que es la primera actividad de aprendizaje de la actividad de proyecto 3. Esta actividad de aprendizaje, como les indiqué, inicia el 14 de septiembre y termina el 11 de octubre. Tiene 4 evidencias técnicas, 1 evidencia de bilingüismo y 2 evidencias de ambiental. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer las sesiones en línea para esta actividad de aprendizaje 6 para que nos organicemos desde ya? Hoy se hizo o se está haciendo la explicación en la sesión número 1 de esta actividad de aprendizaje 6, donde se explicará la evidencia 1 y 7, a cargo de la instructora líder. Posteriormente vamos a tener la sesión número 2 con el instructor de ambiental, donde él va a explicar el 21 de septiembre la evidencia 2 y 6. Posteriormente van a estar de nuevo conmigo para el 28 de septiembre explicarles la evidencia 6 y la evidencia número 4. Y finalmente, la última sesión estará a cargo de la instructora de bilingüismo, Angie Salazar, para explicar la evidencia 5. Bien, con esto concluimos al 11 de octubre. ¿Inquietudes hasta acá tenemos, estimados aprendices? ¿No? Sí, señora. No, señora, no. Ok, perfecto. Gracias por confirmar. Mil gracias. Ahora sí, al grano como el dermatólogo. Iniciamos entonces con la explicación temática que tenemos para ustedes el día de hoy y es la explicación de sistemas de distribución, medios y modos de transporte. Hoy abordaremos el tema de canales de distribución, medios y modos de transporte. Muy bien. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr que la mercancía que nosotros
tenemos llegue a tiempo, en el tiempo que concertamos con el cliente. Que ese producto o nuestra mercancía se preserve en óptimas condiciones durante su traslado, hasta que se le lleva al cliente. Y adicional, que ese costo de ese transporte no sea tan grande, tan elevado, para que ese precio de ese producto no se perjudique y logremos ser competitivos en el mercado. ¿Alguien desea responder esa pregunta? No todos, solo uno. Mario. ¿Mario está por ahí? Bueno, ahí escuché a alguien, perdón. Tranquilo o tranquila. Bueno, pues yo considero que puede ser a partir del proceso logístico que se tenga dentro de la empresa. Digamos, muchas de las empresas utilizan empresas secundarias para llevar los productos pues a los clientes. Pero si nosotros desde un principio hacemos nuestro proceso logístico bien, digamos, empacamos bien nuestro producto, lo enrutamos bien, le damos buena condición óptima al producto para que llegue, estaríamos dentro de los tiempos que se pactan. Pero pues muchas veces es por demoras, digamos, no de la transportadora, sino de condiciones que rodean al producto. Entonces ahí como que ese tema en cuanto a tiempos está muy sujeto a muchos cambios del entorno para poder hacer el cumplimiento del producto. Y pues también, digamos, al momento de hacer el cobro digamos, del despacho o del domicilio, pues se tiene en cuenta como de dónde viene del producto, de dónde se está sacando, de qué ciudad, si es cercano, si es lejano. Entonces, como que esas dos cosas son como afectan, digamos, de acuerdo a las características del producto. Así es, Edward, exactamente. Muy bien, gracias por tu aporte. ¿Alguien más desea hacer o realizar un aporte a la pregunta con la que estamos abriendo esta temática? Hola, Lina. Señora, ¿Penny? Mira, sí, a mí me parece importante, digamos, en el proceso de selección de los proveedores. Primero que todo, hay que verificar el producto de nosotros, qué condiciones requiere de transporte, de almacenamiento, que la transportadora que vayamos a contratar cumpla con esas condiciones. Y tercero, que es lo más importante, es que desde producción y digamos que la cadena interna de la empresa entregue el producto en el tiempo justo. Yo sé que es difícil a veces confiar al 100% en una transportadora, pero la mayoría está como enriqueciendo esa parte de cumplimiento a sus clientes porque finalmente ofrecen un servicio y si les va mal en el servicio, pues su razón de ser estaría mal. Entonces, es planificar un tiempo a donde va a ir geográficamente hablando y también como los canales de transporte, que me refiero sobre todo a las carreteras, si tiene que tomar varios tipos de transporte. Yo creo que primero hay que planificar y revisar todo eso y escoger un proveedor de transporte que sea óptimo y que cumpla con esos requisitos. Exactamente, y a eso es lo que iba. Antes de empezar a mirar o a llevar el producto, tengo que sentarme y planear y definir realmente cuál va a ser el modo y medio de transporte indicado para lograr esto que estamos viendo. ¿Bien? Entonces, recordamos la diferencia entre modo y medio de transporte que vimos en la fase de análisis, en la actividad aprendizaje 2. ¿Alguien me recuerda esos dos conceptos, la diferencia entre modo y medio de transporte? Profe, el modo puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre, y el medio es pues lo que estamos utilizando para llevarlo, sean barcos, sean camiones, sean carros, sean trenes. Exactamente. Mil gracias por tu aporte. Así es, Wilson. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un brochazo rápido de este tema porque ya lo vimos, solo es para aclarar posiblemente algunas dudas que haya. Modos y medios de transporte. Entonces, el modo de transporte, como lo comentó Wilson, es un sistema o método por el cual se trasladan las mercancías u objetos de un lugar a otro. ¿Bien? ¿Qué tipo de modos de transporte tenemos? Tenemos
modo marítimo, modo fluvial, modo terrestre, modo ferroviario, modo aéreo. ¿Bien? El modo terrestre también se puede llamar modo carretero o transporte por carretera. ¿Cuáles son los medios de transporte? Entonces sería el vehículo utilizado de ese modo de transporte. Entonces, si nosotros escogemos el modo terrestre para nuestra mercancía, pues tenemos que escoger cuál tipo de modo terrestre vamos a escoger para la mercancía que vamos a trasladar. Entonces, si es ese, puede escoger mediante una tractomula, o mediante un camión, o mediante una furgoneta, una volqueta, entre otros que tenemos que son carreteros. ¿Bien? Por ejemplo, también, si es un modo férreo, podemos escoger un medio como el tren. O si es, por ejemplo, un modo marítimo, podemos escoger o un medio a través de un barco o a través de un buque. Veamos entonces los medios de transporte terrestre. Estos son los diferentes tipos de vehículos que podemos usar por carretera. Terrestre, que por ejemplo son camiones, tractomulas, volquetas, furgones, entre otros. Volquetas, ahí ya está. Medios de transporte férreo o ferroviario. Tenemos, por ejemplo, el tren o el ferrocarril, que podemos hacerlo a través de góndolas, dependiendo del producto que vamos a trasladar, o cementera, o furgón, o tráiler, o carro tanque, o granelera. Acá tenemos las foticos para que conozcan. O mediante plataformas. ¿Bien? Bueno, ahorita vamos a ver las características de cada modo. El medio de transporte aéreo, podemos aéreamente trasladar la mercancía por drones, por helicóptero, por avión. Vamos a ver cuál es más conveniente de acuerdo al tipo de mercancía. En marítimo o fluvial tenemos también medios, por ejemplo, como los buques, lanchas, ferries, barcos. Entonces acá vemos en las imágenes buques de carga general, vemos los contenedores, vemos buques gaseros, en los que podemos trasladar petróleo, buque petrolero, buque frigorífico, donde trasladamos productos de cadena de frío. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo en este momento es el buque Rorro, que es el roll-on, roll-off, donde trasladamos básicamente vehículos. Ellos entran, digamos, como lo dice acá, ingresan por la popa, la parte delantera, y se ubican y salen por la proa. ¿Bien? Es una mercancía rodante. Acá tenemos varias fotos de los buques que vimos hace un momento. Acá hay uno también adicional que vimos, que es el de gas licuado, que es una mezcla de propano y butano, que se comprime para que se vuelva líquido. Barco granelero, ahí está la fotico para que conozcamos, el gasero que traslada gas natural, y ese es un tipo de ferro. Aspectos a tener en cuenta para elegir el modo de transporte de sus mercancías es una de las evidencias que vamos a presentar. Muy atentos, por favor, a la explicación que vamos a hacer. Como lo comentó Edward y Penny en su intervención, hay varios aspectos que tenemos que tener claves para poder elegir el mejor y el más eficaz modo de transporte para nuestra mercancía. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta entre otros aspectos que más adelante voy a indicar? Esos son algunos, más adelante voy a suministrar otros. La accesibilidad, la ruta de acceso. Yo puedo tener, digamos, plátano, mi mercancía es plátano, y yo debo llevar mi mercancía a una ribera por ejemplo, un municipio que queda en las riberas de Barranca Bermeja. Para el traslado hacia allá debo ir en canoa. Entonces, por accesibilidad, ruta de acceso, también puede ser por orden público, una zona roja, por ejemplo, donde se debe entregar esa mercancía porque tengo mis clientes allá. Eso también depende del tipo de modo y de medio que yo voy a escoger. La distancia que voy a recorrer. Entonces, no es lo mismo ir de aquí a Bogotá o ir de aquí a Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué medio y qué modo voy a escoger? El tiempo en que debe entregarse la mercancía. Si yo le pacté al cliente que yo le voy a entregar los plátanos, por ejemplo, en 48 horas, pues de acuerdo a ese tiempo pactado también debo escoger o debo tener ese criterio para seleccionar mi modo de transporte.
Características de la mercancía a transportar. Si es una mercancía de cadena de frío, por ejemplo, si son pescados, si son flores, si por ejemplo son artículos de vidrio, debo tener en cuenta, o si es explosivos, debo tener en cuenta esas características o naturaleza de ese producto para saber cuál es ese modo indicado, de modo tal que no se genere un riesgo. Cantidad de mercancía a transportar, y eso lo vamos a ver en la evidencia número 7 que vamos a explicar. Si yo tengo poca mercancía a transportar, dependiendo del costo de la tarifa que me pone el operador logístico, yo escojo cuál es la más conveniente para mí y si aplica llevarla o no llevarla. Porque entre más volumen yo transporte, más económico me sale el transporte. Entre menos volumen, pues es viceversa, es al contrario. Presupuesto definido para la distribución de la mercancía. Puede ser que yo sea una empresa pequeña y los costos de transporte me coman vivo. Entonces, si yo no tengo presupuesto sino para producir, pero el traslado me queda muy complicado por el costo, pues mi producto va a salir muy costoso, porque yo le debo cargar obviamente el costo de transporte, de distribución, y no voy a ser competitiva en el mercado, porque soy pequeño y los grandes, como compran por volumen, pues les sale más económico el transporte. Tener en cuenta, por favor, esto. Ya vamos adelante a explicar un poco más. Características de los modos de transporte. Tenga en cuenta lo siguiente antes de escoger su modo de transporte para el traslado de sus mercancías. Modo de transporte carretero. El transporte por carretera ofrece facilidades de carga y descarga, libertad de horario, sencillez y rapidez en contratación. Ferrocarril. Este es el transporte ferroviario, realmente no es muy efectivo a la hora de realizar envíos, pero es económico, es muy demorado, digámoslo así. El marítimo. El transporte marítimo no se encuentra entre los más efectivos a la hora de rapidez, ¿sí? Es demorado el tiempo que se traslada una mercancía, por ejemplo, de un país a otro, y es básicamente por la distancia que debe recorrer, la velocidad en que debe transcurrir para el traslado vía marítima. Aéreo. El transporte aéreo es considerado el más rápido, el más eficaz, pero también es el más costoso. Y es más indicado por el tema de las distancias cuando son largas para llevar la mercancía, es muy recomendado por esa rapidez. Multimodal es otro tipo de modo de transporte que me permite a mí tener mayor rapidez porque puedo usar diferentes modos de transporte para llevar la mercancía. Puedo usar aéreo, una parte carretero, otra parte puede ser marítima. Bien, entonces se pone el contenedor fácilmente, como ya lo vamos a ver ahorita más adelante. El traslado, por ejemplo, el contenedor marítimo pasa a férreo, luego hay una distancia de recorrido de férreo y luego pasaría de pronto a una tractomula, el contenedor. Bien, entonces veamos esta tabla, que son dos partes de esta tabla, esta es la primera parte, y esta es una tabla que les permitirá a ustedes, y les agradezco, le tomen foto para que lo tengan en cuenta. Es el que me define a mí las características de cada modo y medio de transporte y sus ventajas y desventajas. Solamente voy a leer unos cuantos, pero ustedes solitos pueden dar una ojeada a esto, que ya en lo anterior que he dicho, ya le he dicho en mayor medida esta información. Tipo o modo de transporte aéreo a través del medio avión. Este medio es utilizado solamente cuando los suministros se necesitan con gran urgencia, ¿sí? Productos perecederos, por ejemplo, que necesitamos trasladar, por ejemplo, el aguacate. Llevamos el aguacate de Colombia a Estados Unidos, lo más conveniente es llevarlo, obviamente, de modo aéreo a través de los aviones. Helicópteros, es muy versátil, realmente, la descarga y carga es rápida, es más rápida que la del avión, y permite esas zonas aisladas llevar ese tipo de productos a zonas que son de difícil acceso. Terrestres, como por ejemplo, obviamente a través de camiones, dependiendo, tractomulas o tractocamiones. Su utilización depende sobre todo de las condiciones de tránsito. Por ejemplo, si hay un deslizamiento de tierra, pues el modo terrestre no me va a favorecer. Hay que revisar también las condiciones meteorológicas para hacer el traslado de la mercancía, otro aspecto importante a tener en cuenta. Ferroviario, su utilización depende obviamente de la existencia de la línea férrea y de la condición de esta. Si no tenemos pues una buena infraestructura férrea, pues realmente este no va a ser un transporte que nos vaya a favorecer.
Hay una diferenciación que es importante tener en cuenta y es el modo marítimo y el modo fluvial. ¿Qué diferencia hay? El modo marítimo, como su nombre lo indica, se hace a través del mar y el fluvial se hace a través de las riberas del río, a través del río. Y pues obviamente el medio es diferente porque en un lado podríamos usar barcos, ferries, y en el otro podríamos usar lanchas, ¿bien? Entonces, es dependiendo de la necesidad, como inicialmente les indiqué, que tendríamos que escoger ese medio de transporte. Esto es muy importante y es que en esta tabla les va a permitir a ustedes conocer, de acuerdo al producto, cuál es el modo de transporte ideal. Por ejemplo, para trasladar flores o productos electrónicos, el modo indicado es el aéreo. ¿Por qué? Miren las variables que estamos analizando: fiabilidad, costo, velocidad de entrega, accesibilidad, capacidad y trazabilidad. En la evidencia que vamos a ver más adelante que deben realizar, vamos a analizar algunas de estas variables y otras. Algunas y otras. Entonces, esto es una guía para la evidencia que vamos a explicar ahorita en unos minutos. En aéreo, para poder trasladar flores, la fiabilidad es alta, el costo de transporte aéreo es alto, la velocidad de entrega es rápida, muy rápida, es la más rápida que hay, digamos, para el traslado de este tipo de mercancías. La accesibilidad, pues, no es tan alta, ¿sí? Hay unas condiciones para ello. Digamos, el tema de capacidad también es moderado porque es restringido el transporte en cuanto al peso. Y la trazabilidad es alta porque usted puede hacerle el tracking, la trazabilidad de su mercancía desde que sale hasta que llega al destino final. Acá también tenemos modos que de pronto no habían conocido ustedes y es el traslado de tuberías. Puede ser, digamos, petróleo, ¿bien? O gas. Internet también es un modo de transporte de datos. No es tangible, es algo intangible y es para servicios, ¿bien? Entonces, aquí, importante esta información. Transporte intermodal, que es el que vimos anteriormente, que podemos nosotros usar diferentes tipos de modos para poder llevar la mercancía y sacar ventaja de acuerdo a la zona geográfica donde estemos. Entonces, podemos hacer uso de pronto, modo marítimo, trasladamos el contenedor a, por ejemplo, un tren, ¿bien? Y de ahí podríamos pasar a una tractomula, llevamos el contenedor. Entonces usamos varios tipos, varios modos para poder hacer el traslado de las mercancías. Tipos y factores para la elección de canales de distribución. Entonces, ya dejamos un poco el tema de los modos y medios de transporte y ahora nos vamos a conocer un poco más de los canales de distribución. Les pregunto, ¿cómo llegan nuestros yogures favoritos, por ejemplo a nuestro supermercado, por ejemplo, al que compramos habitualmente? ¿Cómo creen que se da ese traslado? ¿Alguien que me desee responder? Pues debe ser con un vehículo que cuente con, bueno, más bien con la conservación de la cadena de frío para que el producto no vaya a sufrir algún cambio brusco y lo dañe. Sí, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo tengo entendido que lo que son alimentos como lácteos, carnes, se llevan en furgones que tienen cuartos fríos, o sea, como un cuarto frío que es con la temperatura que necesita el producto, o sea, el alimento como tal que están transportando. Así es, Caterine. ¿Alguien más? Muy bien. Así es. Nuestros productos, como por ejemplo este que es específico y es que debemos conservar inmediatamente es producido, debemos garantizar que durante toda esa cadena de traslado se mantenga y se conserve su humedad, su temperatura y todas las normas de bioseguridad. ¿Bien? Entonces tenemos que tener en cuenta también los aspectos legales y reglamentarios que aplican para conservar ese tipo de producto que acabamos de emitir al mercado o que vamos a emitir al mercado. Entonces, muy en cuenta también esto que es delicadísimo,
y que legalmente puede llevar a la quiebra a una organización. Ahora les pregunto, ¿y cómo llega ese computador, por ejemplo, que ustedes compraron por internet hasta su hogar? ¿Alguien desea responder? Profe, buenas noches. Llega por medio de unas transportadoras específicas como Servientrega, Envía. Exactamente. Entonces, miren que podemos usar varios tipos o canales de distribución. Entonces, eso es lo que quería indicarles hoy. Vamos a ver este tema. ¿Por qué es importante seleccionar o elegir adecuadamente un canal de distribución para un producto o un servicio? ¿Por qué creen? Porque, profe, porque no todos los productos o mercancías se transportan de igual manera. Dependiendo de la mercancía que estemos transportando, podemos escoger el medio de transporte o el modo de transporte. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bien. El canal de distribución es la forma que yo voy a llevar esta granadilla, por ejemplo, al consumidor final. Entonces, yo soy el productor y yo le voy a llevar esta granadilla al consumidor final. ¿Cómo voy a lograrlo? Yo puedo pensar estratégicamente en llevársela yo como productor directamente en las manos del cliente, que sería el canal directo de distribución. O yo puedo optar por vendérsela directamente a un supermercado o por vendérsela directamente a un tendero. Bien, entonces ya eso no sería directo, sino lo voy a hacer a través de un tercero. Y eso sería un canal indirecto de distribución. Tenga en cuenta que un buen canal de distribución debe beneficiarlo a usted como productor, o también debemos pensar en que debemos satisfacer ese cliente y las condiciones en que debemos garantizar esa satisfacción de ese cliente. Asimismo, debemos eliminar intermediarios. A veces, para yo llevar esa granadilla, incorporo cantidad de intermediarios de modo tal que hay una reventa de ese producto y al final se va a perjudicar porque al cliente le va a salir muy costoso, ¿bien? Por la margen de utilidad que se acumula a lo largo de esa longitud de ese canal de distribución. Entonces, tener también muy en cuenta eso porque les puede perjudicar a ustedes la imagen de la marca. Tener muy en cuenta esto, que eso es muy delicado. Entonces, yo como productor le puedo llevar al consumidor a través de un canal directo o puedo usar a través de un canal indirecto este tipo de agentes o de intermediarios. Minoristas se les llama también detallistas, para que cuando ustedes vean la palabra detallista no les parezca extraño. También se llama minorista. En este sentido es el que le lleva directamente el producto al cliente, el que tiene contacto directo con el cliente, con el consumidor. Y el mayorista sí es la persona, digamos la entidad o la empresa que le lleva al minorista, a que le vende al minorista para que él se encargue de llevarlo directamente al cliente. Los canales de distribución son esos diferentes caminos, como lo vemos en la imagen, que tiene que recorrer o pasar un producto hasta que le llega en las manos de ese consumidor o de ese cliente final. Vemos acá también que a lo largo de esa distribución, pues usamos diferentes modos y medios de transporte y que puedo hacerlo o muy largo ese canal o puedo hacerlo más estrecho. Desde que yo fabrico ese producto, para poderlo pensar en llevar a ese consumidor final, debo saber si lo voy a hacer, como le indicamos, directamente, si yo me encargo de llevarlo directamente, pero si yo no cuento con los recursos, con la flota de transporte, pues tengo que pedirle el apoyo a un operador logístico. Entonces, o vendérselo directamente a un minorista o a un mayorista o a un mayorista, un minorista. O de ahí en adelante a revendedores. Entonces, miren lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un canal directo y qué es un canal indirecto? En la distribución de productos y de servicios, también vamos a ver cómo se distribuyen servicios, intervienen diferentes intermediarios. O es decisión de la empresa si no va a incorporar intermediarios y lo va a hacer de manera directa. Entonces, ¿qué es un canal de distribución directo? Es cuando el fabricante no requiere intermediarios y coloca o lleva su producto o su servicio directamente a este consumidor final. Directamente. ¿Bien? Como por ejemplo, yo, Dell,
le compro de él directamente y de él me lleva directamente el computador a la casa. Eso sería un canal directo. No pasé a través de Catronics, a través de Falabella, a través de un mayorista. ¿Bien? Canal indirecto. Tenemos dos tipos. Un canal indirecto corto o un canal indirecto largo, de una longitud larga, en donde hay muchos intermediarios. Entonces, el canal corto es cuando yo incorporo o un mayorista, un minorista o un agente. Y el canal largo es cuando yo incorporo un mayorista, un minorista, un revendedor, etcétera, etcétera. Eso se llama distribución indirecta o distribución tercerizada. Requiero de terceros para poder llevar ese producto al cliente final. Entonces, esa es la manera como yo logro comercializar ese producto que yo fabriqué. Bien. Entonces, en el canal corto participa un solo agente intermediario, que es directamente el minorista, puede ser, o un mayorista. Y un canal largo es cuando yo requiero varios agentes o varios intermediarios para llevar ese producto al cliente final. Por ejemplo, ¿quiénes? Un agente intermediario, como por ejemplo mayoristas, minoristas, distribuidores, revendedores, entre otros. Este es un ejemplo de canal indirecto largo. Entonces, el fabricante emite su producto, hay un agente distribuidor que lo lleva, este agente se lo distribuye a un mayorista, él a su vez lo lleva a un minorista que puede ser un tendero, un centro comercial, que actúa como detallista o minorista, y a su vez el consumidor adquiere desde estos puntos el producto final. Puedo hacer este tramo o esta longitud de este canal largo, o lo puedo hacer corto. Esa sería la decisión estratégica que ustedes deberán llevar o tomar. Para el caso de las personas que trabajan en servicios, ¿cómo ven esto en servicios? Entonces, les expliqué cómo se manejan los canales de distribución en bienes o en productos tangibles, y ahora vamos a ver cómo se manejan intangibles o en servicios. El canal de distribución largo o canal de distribución directo o indirecto se maneja así en servicios. Veamos, por ejemplo, el caso de servicios de salud. El primer caso que están viendo es, se necesita prestar un servicio de salud. Bien, entonces, yo estoy afiliado a una EPS, una entidad prestadora de servicios de salud. Por ejemplo, Nueva EPS, no le estoy haciendo campaña Nueva EPS, puede ser Medimás, puede ser Comeva, puede ser Sura EPS, puede ser la EPS que ustedes consideren. Es un ejemplo. Esta entidad no cuenta con los recursos para poder hacer una atención especializada, por ejemplo, de oncología clínica o de odontología. Entonces, como no tiene sus recursos propios, debe delegar esa responsabilidad a una IPS, que es una entidad o una institución prestadora de servicios de salud, por ejemplo, esta que ven ustedes. Bien, cuenta con todas las condiciones de infraestructura personal y legal para poder prestar ese servicio a esa EPS. Y esa IPS le presta el servicio a través de su profesional que tiene y presta la atención médica requerida. Ahí le lleva al consumidor final su servicio de salud. Esto que ustedes ven, como ven ustedes un intermediario, ven que este sería como un minorista o un detallista, es un canal indirecto. ¿Sí? Corto. Canal indirecto corto. Bien. Ahora veamos el ejemplo en la parte turística. Una aerolínea. Una aerolínea puede ser Avianca, LATAM, American Airlines, puede ser United, la aerolínea que ustedes consideren. Es un ejemplo. Ella puede llevar sus tiquetes aéreos a sus clientes finales, puede ser a través de su página web directamente. El cliente puede acceder a través de las páginas web directas de cada aerolínea o de la aerolínea y compra sus tiquetes, sería el canal directo, ¿verdad? Ahora, un canal indirecto. A través de un agente de viajes puede adquirir sus tiquetes aéreos. ¿Bien? Entonces sería a través de un minorista. Canal indirecto, canal corto. ¿Esto es claro, chicos? ¿Me confirman si hasta aquí todo nos es claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Profe, Señor. pero un productor como tal puede tener o utilizar dos canales a la vez, el canal directo y el canal indirecto. Claro, es estratégico.
puedes usar, pero eso sí tienes que tener en cuenta los precios, porque si no va a haber un complique en cuanto a la estrategia, ¿sí? Porque el cliente final, por eso a veces ustedes ven que la gaseosa dice precio sugerido 200 pesos. Si usted le dice 250, pero el cliente le va a decir, pero él dice 200, entonces hay que manejar los márgenes de utilidad y ya va eso más internamente para la estrategia. Pero usted puede decidir si llevarle directamente o indirectamente o las dos, como lo hace, por ejemplo, las aerolíneas. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Selección del canal de distribución. Entonces, miren que esos parámetros son importantes, aparte de los que ya hemos mencionado en la charla el día de hoy. Deben tener en cuenta, por favor, estos aspectos y otros para que tengan una excelente definición o proyección de su estrategia. Aspectos del producto. Tengan en cuenta la naturaleza de ese producto y el ciclo de vida de ese producto, porque si es perecedero, es un producto que no podemos mandar en barco. ¿Bien? La durabilidad de ese producto, las condiciones de almacenamiento, el tamaño del producto, la forma, la durabilidad, la dureza, si es inflamable, por ejemplo. ¿Bien? Si necesita cadena de frío, etcétera, etcétera, etcétera. Disponibilidad de modo de transporte. Yo puedo querer manejarlo por vía férrea, pero si no tengo en donde vivo, en mi país, vías férreas, bien, tengo que saber si te cuento con ese modo. Ubicación geográfica de la fábrica o planta de producción. Debo saber dónde estoy ubicado y qué modos de transporte puedo yo acceder para poder llevar ese producto. Servicios de intermediarios, contactos comerciales, referencias comerciales. Yo no puedo escoger un intermediario que sea de dudosa reputación, porque me afecta o me va a afectar la marca. Que no tenga, por ejemplo, un trato amable al cliente. Es como si fuera la representación de ustedes ante el cliente y tienen que, por eso, tener una buena relación con esos canales que ustedes están tercerizando para poder lograr esa comercialización. Lograr también que haya seguridad en la flota, porque imagínense, pasó un caso que una empresa de transporte de residuos peligrosos iba en camino de Bucaramanga a Barranca Bermeja y se le abrió la puerta del camión y se salieron las bolsas de residuos patológicos. Si dimensionamos un poco la patología, son las piezas quirúrgicas o las partes componentes del cuerpo humano que se quitan en cirugía. Entonces, imagínense que se regó en todo el pavimento ese tipo de especímenes quirúrgicos, donde obviamente habían carros y demás, y el contacto. Entonces, ahí ya va un tema legal, ¿bien? Porque yo también es una responsabilidad compartida. Sí, así yo esté tercerizando eso, también hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, el tema de llevar algo que es, por ejemplo, un yogur. Yo distribuyo como Alpina el yogur, se me entrega para que lo lleve a los almacenes de cadena. Si se me entrega, no me garantiza esa cadena de frío. Cuando el cliente se intoxique, el problema no es de Servientrega, sino de Alpina. Entonces, tener muy en cuenta, por favor, esos aspectos que van a marcar ustedes o la salida del mercado como empresa o la satisfacción plena del cliente. Tipo de mercado. Voy a vender localmente, voy a vender regionalmente, o voy a vender internacionalmente. También debo tener en cuenta eso y los modos disponibles a través del modo internacional, a través del traslado internacional de esa mercancía. Características de cliente. ¿Cuántos clientes son los que a los que le voy a llevar ese producto? ¿Dónde están ubicados? ¿Cada cuánto me compran? Para saber cada cuánto debo tener disponibilidad de mercancía. Bien, esa es en cuanto a pronóstico de demanda también muy importante conocer. Promesa de entrega al cliente. ¿Cuánto tiempo pacté entregarle al cliente? Claro, fundamental tener en cuenta esto para definir ese modo adecuado de transporte. Competencia. ¿Qué cubrimiento y cobertura del mercado tiene mi competencia? ¿Es importante saber la competencia cómo está operando? Sí, señor. Muy importante saberlo, porque me va a permitir a mí mantenerme en el mercado, ser líder en el mercado o ser un seguidor. O estar ahí como a la expectativa de si puedo salir del mercado en cualquier momento o quedarme. Costos. ¿La utilización de los intermediarios genera una reducción de costos en la distribución o puede ser al contrario? Con su frecuencia, los intermediarios pueden llegar al consumidor en condiciones ventajosas en términos de tiempo y calidad en la entrega.
Muy importante tener en cuenta también con qué disponibilidad de costos tengo yo para poder llevar ese producto al consumidor final. Acuerdos comerciales y sus aspectos legales. El alcance de la responsabilidad, es decir, es importante definir quién responde por qué. Por ejemplo, en el caso del traslado de producto como Alpina, bien, esos productos que son de cadena de frío, debo definir mediante un contrato expreso y escrito quién es el que responde en qué pólizas van a haber y todo lo documental que me pueda a mí blindar ante cualquier eventualidad. Protección y cuidado de la marca, fundamental, como les indiqué anteriormente. Política de precios. No que en Barranquilla el alpinito valga 1.000 pesos y en Bogotá valga 400 pesos. Es un precio que debe ser igual para todo y eso es una política de precios que también debe definirse. Protección y cuidado de la marca, atención de quejas. Si el cliente se queja, ¿a quién debe acudir? ¿Sí? O al supermercado, donde lo adquirió, o a la tienda, o directamente a la línea de Alpina. ¿Bien? O de Postobón. Revisar eso. La logística inversa. Si al cliente le salió vencido o dañado el producto y estaba vigente, el producto no estaba expirado, entonces, ¿cómo va a ser la logística inversa? Entonces, ese producto, ¿cómo se le va a devolver a Alpina para que Alpina lo retorne, digamos, en buenas condiciones para devolvérselo al cliente? Bueno, hay que también tener en cuenta todos esos aspectos. Bien, veamos entonces unos ejemplos para elegir el canal de distribución adecuado a tu negocio. Por ejemplo, si confeccionas ropa, te conviene vender tus productos directamente a un minorista que está en contacto directo con ese cliente y va a mostrar mejor ese tipo de prendas. Sería un canal directo corto. Indirecto corto. Las ventas por internet. Por ejemplo, tenemos el caso de Amazon o Mercado Libre en tiendas propias o por catálogo, cuentan con canales directos, directamente al cliente. Productos de cristalería y o hielo. Bien, cadena de frío. Son productos que requieren largos canales de, longitud de canal de distribución porque hay que preservar ese producto y conservarlo. Entonces sería un canal indirecto largo. ¿Hasta aquí es claro la temática? Vamos a iniciar con la explicación de las evidencias. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, señor. Sí, hola Lina, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Lina, yo quería tengo como una inquietud. Lo que uno ve como la evocación o lo que está pasando últimamente como con todas las marcas y empresas y todo es que se está utilizando mucho los dos canales, tanto directo como indirecto. Sí, es como lo que se está, como lo que se está como viendo mucho por todo el tema de la crisis que ha habido, ¿no? De la pandemia, sí, señor. Ah, listo. Sí, Pero así es. Pero o sea que no necesariamente, pues uno como productor o como distribuidor va a buscar como siempre esas posibilidades, porque va a tener más formas de vender, ¿cierto? Sí, por ejemplo, hoy día lo que dices es muy cierto. Las empresas han tenido que reinventarse, empresas que no tenían página web para poder acceder a sus productos, por ejemplo, si vendían a través de centros comerciales, tenían las marcas en centros comerciales, por ejemplo, Lily Pink, Leonisa, ¿sí? Que, por ejemplo, no tenían, Leonisa sí tenía página web, pero digamos que Lily Pink, otras marcas más pequeñas que no tenían una página web, les ha tocado crear la página web porque como estaban cerrados los centros comerciales, la gente no podía acceder, el consumidor final no podía acceder. Entonces, ese canal se ha limitado. Entonces, tenían que cambiar ese canal. Y tenían pues, obviamente, generar ese tipo de alianza con la parte de tecnologías de la información y comunicación que no habían accedido. Y hoy día es muy importante también porque es más fácil, porque las personas miran mucho el tema de los costos y de la accesibilidad rápida al producto. Hay productos que son muy difíciles, por ejemplo, pero para condiciones muy, muy irrisorias, por ejemplo, de personas que están muy alejadas de la sociedad y deben, por ejemplo, como ustedes ven en los paleteros, por ejemplo, que llevan sus productos hasta muy lejanos, caminan horas y horas para llevar vikingos, paletas, agua, gaseosa, sí, porque hasta allá no llega un camión, que son zonas muy de difícil acceso. Entonces, depende, porque
una empresa sí quiere llevar la cobertura completa de sus productos hasta el lugar más ínfimo del mundo, ¿no? Entonces, eso sí va mucho en la estrategia de qué es lo que pretende la empresa lograr. No, y otra cosa también es que hoy en día las empresas logísticas también están reinventando mucho, inclusive uno de lo que lee así como de Amazon está creciendo mucho en la flota propia, ¿cierto? Entonces eso también obliga a que, por ejemplo, ya las empresas como Servientrega, o en el caso pues en Estados Unidos que DHL, entonces esas empresas empiezan también a tener una influencia en lo que se maneja o se distribuye. Entonces, o sea, todo lo que está sucediendo hoy en día está cambiando drásticamente la logística, o sea, está volviendo, o sea, está de una manera vertiginosa haciendo unos cambios en muy poco tiempo. Entonces, eso también es, por eso me parecía lo de la ropa que decías ahí, el ejemplo que fuera directo, y ya uno inclusive ve que ya se maneja todo, directo, indirecto, tiendas propias por medio de detallistas, o sea, ya es como quien Sí. dice, por donde pueda como yo... sea, por como sea, llegar al cliente. Efectivamente. Así es, Alejandro. Muy bien y gracias por tu aporte. Sí. Muy bien. Empezamos entonces con la explicación de las evidencias. Evidencia número 1, cuadro comparativo, medios y modos de transporte. Les pido un gran favor, estimados aprendices. Estén muy atentos para que no tenga que devolver evidencias, porque unos cuantos aprendices he tenido que devolver evidencias y es, digamos, incómodo para ustedes porque tienen que volver a hacer algo que debieron haber hecho bien desde el principio y para mí volver a recalificar. Bien, entonces, muy atentos y por favor pregunten lo que tengan que preguntar porque la idea es que todo nos quede clarito. Bien, entonces, con ese compromiso vamos a tener en cuenta, esta evidencia es una evidencia que va a ser de entrega individual, solitos, yo con yo. Bien, entonces, ¿cómo la vamos a presentar? Va a tener una portada, un desarrollo de la evidencia, que es desarrollar 2 tablas que yo misma les hice para que cumplan con esa evidencia, la bibliografía y las conclusiones, por favor. Cuando yo les digo que deben diligenciar 2 tablas, ustedes deben hacer la tabla que les estoy explicando y la deben hacer. No es que me entreguen otra cosa, un texto grande, donde les estoy pidiendo una tabla. Por eso es que las personas que no pueden asistir a las sesiones deben escuchar la grabación, porque de lo contrario van a perderse en el desarrollo de la evidencia y no van a entregar solamente lo que pido, de lo que está en la guía, ni siquiera van a cumplir con lo que yo pido porque son cosas diferentes. A veces lo que dice la guía no es muy claro para ustedes y se pretende o se direcciona hacia otro tema, entonces por eso entregan a veces lo que no es. Muy en cuenta lo que voy a indicar para que la entrega sea pertinente. ¿Bien? ¿Dónde vamos a ver la evidencia? Ahorita van a ver ustedes habilitado, en este momento ya terminada la sesión, la actividad de aprendizaje número 6. Entonces, se les va a visualizar a ustedes cuando den clic en la actividad de aprendizaje 6, este menú, y van a buscar la evidencia número 1, cuadro comparativo, medios y modos de transporte. Tengan en cuenta que vamos a ver esta actividad de aprendizaje 3 temas diferentes: bilingüismo, ambiental y la parte técnica. Entonces, tienen ustedes 3 materiales de estudio, que es plan manejo ambiental para el instructor de ambiental, material Means of Transportation, y el material técnico, que es sistema de distribución, medios y modos de transporte. Bien, entonces obviamente van a leer este material y el material complementario que ahorita les voy a indicar para poder desarrollar esta evidencia. Una vez desarrollan la evidencia, van ustedes a enviarla a través de evidencia 1, cuadro comparativo, medios y modos de transporte. En este caso, esta evidencia es lo mismo, la explicación de la evidencia es la misma que está en la guía de aprendizaje a la que está aquí en este archivo que se llama explicación de evidencia. ¿Bien? Y acá está el instrumento de evaluación sobre el cual, o la rúbrica sobre el cual el instructor calificará esta evidencia. También algunos no estamos guiándonos sobre lo que nos van a calificar y entregamos cualquier hojita, media hojita, y sale la evidencia. Y finalmente, evidencia, acá también ustedes ven la rúbrica, pueden dar clic aquí en la rúbrica y les va a aparecer qué es lo que el instructor me va a calificar en la evidencia. Material complementario que debo leer antes de desarrollar esta evidencia. El transporte en la red logística, logística y transporte de mercancías, logística y transporte terrestre,
sistema de transporte fluvial en Colombia. Miren que les publiqué estos videos muy bonitos para entender un poquito más acerca de los modos y medios de transporte y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Les puse para cada modo un video, entonces espero que disfruten y conozcan un poquito más acerca de ellos. La guía de aprendizaje que dice, entonces es esto lo que ustedes ven, está en la página 7 y 6 de esta guía. Empecemos ya. ¿Cómo va a ser entonces el desarrollo de la evidencia 1? Cuadro comparativo, modos y medios de transporte. ¿Qué es lo que dice la introducción de la evidencia? Dentro de la gestión logística, el transporte es el factor más importante, ya que interviene directamente en los procesos de producción y venta. Existen en la actualidad diversos modos y medios de transporte para su uso y debe tener en cuenta para ello el tipo de carga que va a transportar, o el tipo de mercancía que va a transportar, el tiempo, el presupuesto que tiene la empresa para poder hacerlo, y la combinación de ello debe ser apropiada para garantizar ese éxito y una satisfacción plena al cliente o consumidor final. De acuerdo a esto, van a elaborar ustedes un cuadro comparativo acerca de los medios y modos de transporte, teniendo en cuenta cuáles son sus ventajas, sus desventajas, de acuerdo al tipo de producto a transportar. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de esos modos y medios de transporte, pero de acuerdo a la mercancía que requiero transportar, cuál es el mejor o el más ideal. Tiene esta evidencia, punto A, B, C, B y C. Tiene 3 puntos. Empecemos con el punto A y B. Para poder cumplir con el punto A y el punto B, van ustedes a diseñar esta tablita. No es que yo se las deba entregar. Ustedes hacen esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para poder lograr el punto A y el punto B? Dice el punto A. Ubique en el cuadro comparativo los modos y medios de transporte. Vamos a escoger, vamos a incluir en esta columna de modos de transporte cuántos modos de transporte que tenemos. ¿Cuántos modos de transporte tenemos entonces? Acá están, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aéreo, 1, marítimo, 2, terrestre, 3, ferroviario, 4, y pueden poner intermodal, sería 5. Pueden poner, pide mínimo estos 4, pero pueden poner ese quinto. Decisión de ustedes si hacen el quinto. ¿Bien? Y eso lo agregan en esta columna. Entonces van a diseñar una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas de esa columna, de esa tabla. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Okay. Señora. Ahora dice esto. Ok, migras. ¿Qué más dice? Dice, y escoja para cada uno de ellos un respectivo medio de transporte. 1. Entonces, usted decide. Aéreo, tenemos varios medios de transporte para aéreo. Tenemos avión, tenemos drones, tenemos helicópteros. Usted escoge cuál de esos quiere trabajar. Para marítimo, ¿cuáles medios hay? Barcos, ferries, buques, lanchas, etc. Entonces usted escoge, si es lancha, entonces se pone fluvial, ¿bien? Y define estos parámetros que más adelante les voy a indicar. Entonces, ya sabemos estas 2 primeras columnas, qué información es la que va y es lo que está aquí en la parte inferior. ¿Bien? Esto en cuanto al punto A. El punto B, ¿qué me pide? Determine las ventajas y las desventajas que existen en los modos y medios de transporte, que eso fue la tablita que les expliqué hace un rato, que les va a servir de gran utilidad para desarrollar esta tabla número 1. Espero le hayan tomado fotico a esa tabla que les expliqué. Entonces, las variables que vamos a analizar en esta son 4 variables y son las que me está pidiendo acá. Rapidez, costos, capacidad y seguridad. ¿Qué tanta rapidez me otorga ese modo y medio de transporte? ¿Qué tanta rapidez, qué tanto costo, qué tan costoso es ese modo y medio de transporte? ¿Qué tanta capacidad me permite almacenar o transportar ese modo y medio de transporte? ¿Y qué tan seguro es ese modo o medio de transporte para el traslado de mercancías? ¿Bien? Entonces, ustedes para ello van a definir qué tipo de mercancía es recomendable transportar, como lo dice ahí. Entonces, podemos poner aquí 1 o 2 o 3 mercancías, ¿bien?
y vamos a analizar estas variables. Entonces, simplemente con una X van a marcar si la rapidez es una ventaja o es una desventaja para este modo de medio de transporte. Si los costos son altos, entonces sería una desventaja, o si es alto, ¿sí? Aquí les puse un ejemplo. Y así lo van a hacer marcando con una X para su correspondiente modo y medio de transporte. El punto A y B es claro, ¿me confirman? Si es tan amable, estimados aprendices, ¿son tan amables? Profe, una pregunta. Sí, señora. Siga, compañero, tranquilo, siga. ¿Sí? Siga, Harold, siga, Listo. siga que yo pregunto. Bueno, Harold, entonces te cedieron la palabra, señor. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. Entonces, cuando vayamos a hacer las ventajas y desventajas, al analizar abajo de la tabla, colocamos cada uno del análisis de cada ventaja y desventaja. Puede escribir el análisis o puede marcar una X, como decidas. O sea, no es necesario colocar por escrito eso. ¿Por qué es rápido o por qué es lento? No. ¿Por qué es una ventaja o por qué es una desventaja? No. Solamente con una X para mí está bien. Porque en la otra tabla sí le voy a pedir una justificación. Ah, bueno, profe. Ok, ahora sí, Wilson. Sí, profe, una pregunta. El tipo de mercancía, digamos, tomando el ejemplo que su merced tiene ahí, dice flores. Sobre flores, analizo el aéreo, el marítimo, el ferroviario, o sobre cada modo, un producto diferente. Tú puedes escoger uno o puedes escoger para cada modo y medio de transporte una mercancía diferente. Puedes escoger una o puedes escoger una para todos o una por tipo de modo o medio de transporte. ¿Sí? Es decir, puedes escoger flores para analizar los 5 modos de transporte o puedes escoger flores para aéreo, marítimo puedes escoger vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Pasemos entonces, bueno, entonces con esta tabla vamos a dar cumplimiento con el punto A y el punto B de esta evidencia de aprendizaje. Vamos con el punto número C. Una vez cuente con lo anterior, indique cuáles serían los modos y medios de transporte más efectivos para movilizar estos 8 productos. ¿Cuáles son esos 8 productos? Pescado, gasolina, agua, arroz, huevos, detergente, vasos desechables y electrodomésticos. Entonces, en la anterior tabla, usted escoge cuáles son los productos, pero en esta ya les damos a ustedes 8 productos para que analicen cuál es el modo más indicado y medio más indicado para el transporte de esos productos en estas condiciones de carga. ¿Bien? Entonces, para el pescado dice que se va a transportar 10 toneladas a granel, la gasolina 11,000 galones y así sucesivamente con cada uno. Entonces, esta sería la tabla número 2 que van a diligenciar, es decir, por ahora vamos a diligenciar la tabla 1 que vimos en la anterior diapositiva y la tabla 2 que es la que estamos viendo en este momento. Entonces, la tabla 2 que se llama elección de modo y medio de transporte para esos 8 productos y sus respectivas cantidades. Acá lo que básicamente en esta primera columna van a hacer es copiar simplemente los 8 productos que están aquí, 8 productos que están aquí, que están así. En esta segunda columna lo que básicamente es transcribir estas cantidades que están acá, en esta columna. Modo de transporte efectivo, ahí sí ya es donde usted escoge si es carretero, si es férreo, si es marítimo, si es aéreo, ustedes escogen cuál es el más conveniente y a su vez cuál es el medio más conveniente de transporte, el más efectivo. Suponga las distancias y para usted también eso es importante, obviamente, eso simplemente, obviamente, usted tiene que analizar más cosas, como por ejemplo la distancia de hacia dónde se va a transportar, pero asúmalo. Ponga que se va a trasladar de tal parte y que va a hacer tantos kilómetros o millas. Defina usted esa información para que le sea de mejor, para su mejor análisis esta tabla. ¿Bien? Ya que el ejercicio no provee esta información. Y la última o quinta columna de esta tabla número 2 dice que debe justificar el por qué eligió ese modo y medio de transporte para transportar esos productos en esas cantidades. Con esto concluimos esta parte número C. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿Me indican, por favor? Lina. Señor Alejandro. Sí, te hago una consulta con lo que en esa última partecita donde suponer las distancias. ¿Ponemos distancia nacional o internacional? Como lo deseen. Nacional o internacional. No, es abierto.
Sí, pero hay que enunciar que se Sí, hay que supuso. escribirlo. Sí, porque yo necesito saber cuál fue su criterio. Ok, vale, listo. Muchas gracias. Con gusto. Profe, o sea, dentro de la justificación colocamos la distancia o hacia dónde va el producto. Sí, en la justificación, o puede ser una distancia para todos los productos y nacional e internacional para todos los productos o particular por cada producto. Deciden ustedes cómo lo van a manejar. Profe, Señor, una pregunta, o sea que podemos, o si uno quiere puede colocar un cuadrito aparte, si se puede colocar distancia de tal país a tal país. sí, sí, señor, puedes hacer un cuadrito con esa información, que son los criterios para la toma de decisión del modo y medio de transporte, que eso sería genérico para todos los 8 productos. Ah, listo, profe. Sí, señor. Ok. Y ahí les puse un ejemplo de cómo deseo que hagan esa justificación, porque a veces me escribieron unas cosas que ya a estas alturas del partido, en la fase donde vamos y llevamos casi que en la mitad de la formación, ya uno dice, ¿pero qué está pasando? Entonces, por eso les dejo esta información para que tengan una idea de cómo es una adecuada justificación para poder sustentar muy bien ese modo y medio de transporte que están eligiendo. Bien, continuamos entonces. Les voy a pedir a los líderes, aquí está Henry y está Camila. Sí, señora. Ok, entonces Henry y Camila, les agradezco por favor tomar foto a esta diapositiva. ¿Me avisan por favor para publicar en el grupo? Sí, profe, ya compartí las 2 tablas en el La grupo. tengo. Y a Henry, por favor, a esta y a esta diapositiva. ¿Bien? Sí, señora, ya las tengo las dos. Ok, perfecto. Te agradezco. Les agradezco a ustedes. Mil gracias. Esta es la rúbrica o el criterio de evaluación que el instructor va a seguir para poder calificar esta evidencia. Entonces, miren que los 3 puntos que tiene esta evidencia están segregados en las 2 tablas. Es decir, si usted hace adecuadamente las 2 tablas, cumple con los 4 criterios. Tener en cuenta, muy en cuenta esta información para que la evidencia sea 100% cumplida. ¿Bien? ¿Hasta aquí es claro la evidencia número 1 para continuar con la siguiente evidencia número 7? Sí, señora. Perfecto. Claro, como el chocolate. Ah, no, mejor dicho. Eso sí me preocupa. Bueno, espero que entonces sea un chiste. Evidencia 7 se llama análisis de caso, identificación de modos y medios de transporte. Esta evidencia tienen la opción ustedes de hacerla o individual o grupal. Ustedes deciden. Pero sí les voy a indicar que las evidencias que voy a explicar en 15 días van a ser las 2 individuales. Entonces, tener muy en cuenta, por favor, si ustedes van a hacer esta grupal para que no les quede tan pesado las otras. Es decisión de ustedes, pero lo dejo a decisión como tal. ¿Qué debe contener? Esta evidencia la van a realizar en Excel. El archivo de Excel lo van ustedes a descargar. ¿Dónde lo van a descargar? Cuando ustedes accedan a esta evidencia número 7, que se llama análisis de caso de identificación de modos y medios de transporte, aquí les va a aparecer el pantallazo. Entonces, miren que acaban de tener un punto que no tenían ustedes antes y es un punto donde dice dar clic aquí para descargar el formato para el desarrollo de la evidencia. Cuando ustedes van a dar clic aquí, les va a aparecer un archivo, o les va a descargar un archivo en Excel. Sobre ese formato es que van a desarrollar esa evidencia. ¿Bien? Entonces, ese formato adicional van a descargar el formato de explicación de la evidencia, que en este caso es lo mismo que ustedes van a tener en la guía de aprendizaje, puede ser sobre la guía que se guíen o sobre este formato, sobre este archivo, el instrumento de evaluación de esta evidencia y una vez hayan desarrollado la evidencia, le dan clic en ver evidencia, adjuntan el archivo y listo. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuál es esta es la evidencia? Y la evidencia dice lo siguiente. La introducción dice, dentro de los aspectos que deben contemplarse en los costos asociados a un producto, se encuentran los relacionados con el transporte, razón por la cual se debe hacer un análisis previo de modos y medios de transporte a utilizar, de tal manera que permita establecer los costos de operación que van a influir en el precio final de ese producto al cliente. En este caso, se plantean 4 situaciones de transporte. Situación A, situación B, situación C y situación D. Allí se debe identificar
¿cuál o cuáles de esos cuatro, son los modos y medios de transporte más económicos para mover o trasladar una mercancía, teniendo en cuenta ese destino final? Entonces, este es el caso. La empresa LPQ Chus, con sede en Bogotá, necesita entregar un pedido muy importante que puede representar negocios o negociaciones futuras con unos nuevos clientes. Para esto, debe conocer cuál es el costo total de cada destino, modo y medio de transporte que va a utilizar. Bien, entonces, miren lo que dice el primer punto. La primera situación de transporte es la siguiente. Transporte aéreo. Para esas cuatro vamos a ver cómo es el modo aéreo, el modo terrestre, el modo fluvial y el modo férreo. Vamos a analizar esos modos y las tarifas, que son un ejemplo, obviamente, que nos puede poner un operador logístico aéreo para poder trasladar una mercancía que nos van a indicar. Bien, entonces, cuando yo ya sepa y haya calculado todo, yo ya voy a saber cuál es el modo más económico y de acuerdo al peso de la mercancía que voy a trasladar, cuál es la más conveniente. Bien, entonces, para que ustedes entiendan, los números son para analizar. Por eso es que hasta las tablas les hice, porque para mí lo más importante es el análisis que ustedes van a arrojar, no que miren a ver cómo es que van a hacer la tabla. Por eso es que les trato de entregar eso ya listo para que realmente el análisis sea bueno, porque me entregan a veces un análisis que es una línea o a veces no entregan ningún análisis. Entonces, miren el primer punto, lo que dice la primera situación, que es el sistema de transporte aéreo. Dice lo siguiente: si la carga pesa 90 kilos, usted va a transportar 90 kilos de zapatos, por ejemplo, ¿cuál es el costo del embarque que se va a utilizar si se tienen unas tarifas con las siguientes condiciones? Entonces, yo voy a trasladar 90 kilos de zapatos y mi proveedor de transporte me dice lo siguiente: si usted desea transportar 90 kilos, tenga en cuenta que mis tarifas son estas. Yo cobro desde 45 kilos hasta 99.9 kilos, 20 pesos por kilo le voy a cobrar. Pero si usted va a transportar desde 100 kilos hasta 499 kilos, le voy a cobrar 15.000 por kilo. Pero si usted va a transportar bastante, por ejemplo, desde 500 kilos en adelante, yo le voy a cobrar solamente 5.000 pesitos por kilo. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la tarifa que me va a cobrar el proveedor cuando yo deseo transportar 90 kilos? Alguien que me responda. $20.000, instructora. La primera, profe. Exactamente. Y así lo van a hacer con la situación B, con la situación C y con la situación D. Hay una particularidad en una y es en la situación B, que la voy a explicar también. Sistema de transporte terrestre. Si la carga pesa 20 kilos, ¿cuál es el costo del embarque que se va a utilizar si se tienen unas tarifas con las siguientes condiciones? Desde 45 kilos me vale 10.000, desde 50 kilos 8.000 y desde 100 kilos 6.000 por kilo. Acá me dicen lo siguiente: tenga en cuenta que para cargas menores a 45 kilos, como ven esta tarifa de menos de 45 kilos, el proveedor no me la está dando, pero me está dando este criterio. Para cargas menores de 45 kilos, el valor correspondiente al 10%, al 10% más la tarifa que se tiene para 45 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a transportar 43 kilos, usted debe agregarle el 10% al valor de 10.000. ¿Bien? Entonces va a ser 10.000 más el 10% de 10.000, que sería 1.000 pesos, sería 11.000 pesos, el valor del kilo, si usted va a transportar de 0 kilos, bueno, obviamente de 1 kilo a 44.9 kilos. ¿Me hago entender? Sí, señora. Ok, entonces les pregunto, si se va a transportar de manera terrestre 20 kilos, como lo dice acá, ¿sobre qué tarifa voy a multiplicar el valor del kilo? Por 11.000. Exactamente.
Muy bien. Entonces, pienso yo que ya es claro y así van a tener en cuenta esto para poder hacer los demás. Entonces, miren que cuando ya han desarrollado esto, dice que hay unos destinos a donde esa mercancía se va a llevar. Entonces, dice que el primer destino es de Ibagué a Espinal, de manera terrestre. La distancia es de 50 kilos, se tarda 1 hora y el valor del kilómetro es de 5.000 pesos. El siguiente trayecto es de Ibagué a Cajamarca, a través, todos son modo terrestre. La distancia es la misma para todos y para todos se demora 1 hora. Pero el valor del kilómetro sí difiere, porque acá es 6.000, anteriormente era 5.000. Para Guamo va a ser 4.500 y para Piedras va a ser 3.000. Es decir, en ese orden, así como ustedes ven, el destino que cobra menos por kilómetro es ¿cuál? ¿Es cuál? ¿Cuál es el destino que se cobra menos? Piedras, exactamente. El de Ibagué a Piedras. Exactamente, muy bien. Entonces, miren lo que dice. Ahora realice lo siguiente. Halla el costo total indicando cuál de los 4 modos de transporte, cuáles son los 4 modos de transporte, aéreo, terrestre, fluvial o férreo. ¿Cuál de esos 4 modos de transporte es el más económico y cuál es el más costoso? O sea, los intervalos, digamos, el más alto y el más bajo, ¿sí? ¿Cuál es el más económico y cuál es el más costoso? Eso es lo que ustedes van a identificar. ¿Para qué? Para una carga de 90 kilos, de 20 kilos, de 50 kilos y de 80 kilos. También dice que para definir cuál modo de transporte es el más económico y el más costoso, debe calcular el valor de la carga en los diferentes modos de transporte, es decir, 90 kilos con los 4 modos de transporte y repita lo mismo cuando es 20 kilos, cuando es 50 kilos y cuando es 80 kilos. No se preocupen que yo ya hice la tabla para esto, no tienen que hacer nada, solamente calcular y analizar. Bien, define el costo total de la carga de referencia para esta capacidad, para cada destino correspondiente al modo de transporte terrestre, de acuerdo con los destinos establecidos. Además, va a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué si la distancia es la misma, como ven, es 50 kilómetros para los 4 trayectos, por qué si esa distancia es igual para todos, dice ahí, el valor del kilómetro varía? Esa es una pregunta que se van a hacer ustedes y van a responder. Después de haber identificado el modo y medio de transporte más económico y el más costoso, escoja el canal de distribución. ¿Ven? ¿Cuál va a ser el canal de distribución que van ustedes a adoptar? Bien, en los diferentes modos de transporte, aéreo, fluvial, férreo, etcétera, teniendo en cuenta los siguientes factores. Entonces, van a tener en cuenta los siguientes factores para poder analizarlo. Naturaleza del producto, mercadeo, características del cliente, contactos comerciales y sus referencias. Estos factores están explicados en la sesión, en el material de estudio. Estos están explicados y hoy les expliqué todos. También les expliqué todos estos hoy. Entonces, contactos comerciales y referencia, todo lo expliqué. Entonces, no tienen ustedes pérdida de ninguna manera. Desarrolla esta evidencia en el formato en Excel que está dispuesto en plataforma. Entonces, miren el formato que ustedes van a manejar. Tienen ustedes, en la primera situación, voy a mostrar acá el formato, está acá. ¿Me confirman si están viendo el formato en Excel? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, miren lo que dice. Estimado aprendiz, recuerda que para dar cumplimiento a esta evidencia, ahora sí lo van a ver mejor. Ahora sí. Para dar cumplimiento a esta evidencia debe realizar todos los cálculos y sus correspondientes análisis. No es que me llenen solamente la columna de cálculo y salió. Necesito estas celdas diligenciadas completamente. El análisis es lo más importante para mí. Por favor. Vean que es que la instructora es muy cansona, pero es que lo más importante para mí es esto. Calcula, analiza. Calcula, analiza. Ese es el objetivo de ustedes. Entonces, miren que acá ven ustedes las situaciones. Para el transporte aéreo, punto A, punto B, situación C, situación D.
para cada modo de transporte. Acá ya les puse las tarifas, el valor de la tarifa, el peso que van a transportar y acá el cálculo que ustedes deben realizar. Entonces, ¿cómo van a calcularlo? Pues acá está la fórmula. Simplemente miran la fórmula de cómo van a calcular el costo del flete, multiplican y listo, calculan eso. Analizan. ¿Bien? Analizan y sigue la siguiente tabla. Costo total por cada destino. Entonces, están los 4 destinos, la distancia, ya les puse aquí todo, solo tienen que buscar la fórmula que está acá y calcular y analizar. Ahora, dice, ahora realice lo siguiente, halle el costo total indicando cuál de los 4 modos de transporte es el más económico y cuál es el más costoso según la carga de referencia. Miren que me dan las cargas y dice que nota. Para definir cuál modo de transporte es el más económico y cuál es el más costoso, debe calcular el valor de cada carga en los diferentes modos de transporte, valor de cada carga en los diferentes modos de transporte, y acá está. Bien, entonces acá está la fórmula, simplemente calculan y listo, analizan. Les señalé esto en gris, ¿por qué? Porque esta información o este cálculo que van a obtener acá es el que van a necesitar para la siguiente tabla, tabla número 4. ¿Qué dice la tabla número 4? Este punto dice, define el costo total de la carga de referencia para estos 4 tipos de carga, para cada destino correspondiente a el modo de transporte terrestre, que es el que les expliqué anteriormente que calcularon, de acuerdo con los datos establecidos. Entonces acá está la fórmula, me calculan la información de acuerdo a esta fórmula, porque van a sumar tanto lo que ustedes obtuvieron en la tabla número 2 como en la tabla número 3 para obtener la tabla número 4. Ahí está muy explícito en la fórmula, no tengo ni que explicar la fórmula porque no es sino leer. ¿Qué más dice? Dice que además responda por qué si la distancia es la misma, el valor del kilometraje varía, que eso es lo que miramos, que el kilometraje era de 50, ¿por qué si el valor del kilometraje era más barato y más costoso en otros destinos? Y finalmente, esta pregunta dice, después de haber identificado el modo y medio de transporte más económico, porque ya aquí lo sabrían, y el más costoso, escoja cuál es el canal de distribución que se va a utilizar en los diferentes modos de transporte. Entonces, acá dice que bajo estos aspectos debe analizar y definir cuál va a ser ese modo, ese canal de distribución, ya sea directo o indirecto, y si es indirecto, si es corto o largo. ¿Y por qué? Me justifican el por qué escogieron ese canal para ese modo de transporte. ¿Bien? Hasta aquí tenemos inquietudes, por favor. ¿Siguen ahí, chicos? ¿Me confirman, por favor? Profe. Señor. Profe, una pregunta en la última parte de la tabla. A eso, ahí, profe. ¿Cómo es? Es que no lo entendí casi lo último, lo que usted me dijo, profe. No entendí. Ok. Dice, ¿cómo vamos a calcular esta tabla 4? Dice, el valor de la carga correspondiente del modo de transporte, es decir, la tabla 3, el valor que está en la tabla 3 es el que yo voy a coger. Qué pena, es la de la última, lo que se refiere con canal de distribución, perdón. Ahí está. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, vamos a escoger si el canal va a ser directo o indirecto por cada modo de transporte, teniendo en cuenta estos factores, cuál es la naturaleza del producto, el ciclo de vida, el mercadeo. Recuerden que la empresa es de calzado, no es de cualquier empresa. Estamos en el caso de estudio de LPQ Choose. ¿Bien? Entonces no se van a inventar acá un producto porque el producto ya está, ya es calzado. Profe, y entonces ahí en el tipo de canal entonces colocamos indirecto relacionado con todas esas, ¿cierto? ¿Cuál escoge usted? ¿Cuál escoge y por qué escogió ese? En cada uno me va a justificar el por qué. ¿Por qué escogió directo? ¿Por qué escogió indirecto? ¿Por qué escogió corto? ¿Por qué escogió largo? ¿O por qué escogió directo e indirecto? Como lo comentó Alejandro, también pueden escoger los dos. Profe, y que me dio una duda que tengo, profe. ¿Hay una diferencia entre modo intermodal y multimodal o es lo mismo?
Intermodal y multimodal. Intermodal es diferentes modos de transporte, como les indiqué. Puede pasar, por ejemplo, el contenedor viene marítimamente y pasa a, por ejemplo, una vía férrea, ¿sí? Todo debe estar interconectado, ¿sí? Y multimodal, realmente esos conceptos son similares, son iguales. Ya, listo. Intermodal o multimodal es lo mismo, porque se necesitan dos o más modos de transporte para poder llevar la mercancía a un destino determinado. Listo, pero es que está confundido con eso, gracias. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo se va a calificar la evidencia? En la tabla de Excel también tienen este modo de calificación. La evidencia tiene 7 parámetros para calificarla. Y el primer parámetro da cumplimiento usted cuando analiza y realiza la tabla 3 y 4. El segundo parámetro cuando realiza la tabla 2. El tercero cuando realiza el análisis de la tabla 1. El cuarto cuando responde a la pregunta por si la distancia es la misma, el valor del kilometraje varía. Si responde a esa pregunta cumple con el parámetro 4. El quinto con la tabla 5 y el sexto con la tabla 5. El séptimo lo califica el instructor de acuerdo a la oportunidad de la entrega de la evidencia. ¿Bien? ¿Inquietudes tenemos para finalizar esta sesión, por favor? Profe, según lo que su merced nos comentaba, ¿es más aconsejable hacer esta evidencia 7 individual? Es más aconsejable porque es difícil el tema de los datos y poner de acuerdo el análisis de las personas, porque puede que una persona entienda de una manera, digamos, dependiendo del producto, que en este caso va a ser calzado, el tema de los datos va a ser difícil. O sea, las otras dos evidencias van a ser individuales. Para mí, esta evidencia, en la 7, hablo de la 7, es recomendable hacer individual por el tema de los datos. Pero la pueden hacer grupal, pero es que hay datos que se necesitan para las siguientes tablas. Entonces, para la tabla antepenúltima se necesita la información de la 2 y la 3. Entonces, para poder hacer la logística de cómo lo van a hacer, le va a tocar más carga a uno que a otro. Entonces, pero ustedes lo pueden organizar, ¿no? O sea, eso no es que, porque yo digo que es más fácil individual para mí, lo vayan a hacer individual, eso es decisión de ustedes, lo pueden hacer grupal, por eso se pone la opción. Lo que les digo es que las otras dos evidencias que vienen son individuales, que les voy a explicar en 15 días. Entonces, estas evidencias realmente son muy cortas, porque ya les di la tabla, solo es calcular, es multiplicar, que eso no es nada del otro mundo, y analizar, que es sentarse y analizar una tabla, que eso tampoco se demora. Entonces, esas dos evidencias, la del cuadro, ustedes tienen que tener en cuenta la explicación que les di para hacer el cuadro comparativo de modos y medios de transporte. Facilísimo y rapidísimo lo hacen. Yo creo que por lo menos en 2 horas salen de esa evidencia. Obviamente bien hecha, no me salgan ahí con cualquier cosa. Y la segunda, como ya tienen la tabla, no es sino multiplicar, analizar y sale. Yo creo que en esas dos evidencias se demoran un día. Así de sencillo. Entonces, si la hacen en 2 individuales, salen rápido, pero las otras 2 evidencias sí son más demoraditas, las que voy a explicar en 15 días. No la puedo explicar hoy, de pronto también me pueden preguntar por qué no expliqué las que son más largas las otras, porque necesito una evidencia ambiental para explicar el foro. Entonces, estoy limitada al instructor de ambiental para que yo pueda explicar las evidencias, por eso no puedo explicar la siguiente sesión. ¿Bien? Perfecto, profe, mil gracias. Ok. ¿Más preguntas, por favor? Hablen ahora o callen para siempre. Me quedan calladitos, después no me entregan nada y mejor dicho. Retroalimentándonos, profe, de la sesión. No todo claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por participar de esta sesión. Espero que realmente haya sido clara para ustedes. Me alegro saludarlos y espero que podamos vernos en 15 días. Un fuerte abrazo para ustedes. Los quiero mucho a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Muchas gracias, instructora. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Muy amables.